Este viernes, ya le contábamos, comienza a regir en plenitud la nueva ley de sillas para menores en vehículos. Vamos a analizar la medida, establecemos contacto con el gerente de Asuntos Públicos de Automóvil Club de Chile, Alberto Escobar. Gracias por su tiempo, muy buenos días. Buenos días, Macarena. Buenos días, Alberto. En primer lugar, ¿cuánto viene a poner a nuestro país al día con la normativa que rige en otros países tal vez más desarrollados que el nuestro, esta normativa que comienza ya a regir mañana? Bueno, esta normativa lo que hace es robustecer la que ya existía. Recordemos que hasta hoy día era obligatorio trasladar a los niños hasta los 4 años en sistema de retención infantil. Con esta nueva medida quedamos a la altura de los países OCDE, de los Estados Unidos, Comunidad Europea, etcétera. Así es que estamos nivelándonos con respecto a los países con que permanentemente estamos comparándonos. Alberto, en la práctica, y para que tú puedas resumirnos bien la nueva normativa, sobre todo para la gente que no tiene tanto el detalle aún, pero se tendrán que interiorizar en las próximas horas, ¿cuáles van a ser las especificaciones? ¿Qué tipo de silla o de aparato o de retención se necesitarán y serán obligatorios dependiendo de las edades de cada uno de los niños? ¿Cómo se va a aplicar esta medida en definitiva? Bueno, efectivamente tú bien lo decías, cada niño tiene una talla y un peso distinto, por lo tanto en el mercado existen las distintas alternativas. Está desde la silla cero, la que la gente denomina la silla huevo o Moisés, tiene varios nombres más, que es la silla que se utiliza desde que la guagua es dada de alta desde el centro asistencial hasta que tiene unos 10 meses, y esa tiene la particularidad de ir siempre en sentido contrario al desplazamiento. Una vez que el niño ha adquirido una mayor robustez ósea y obviamente muscular, sobre todo el cuello, ya se puede sentar mirando hacia adelante, ya va a la otra alternativa de la silla, hasta que ya están más grandes y son trasladados ya sea en una butaca o en un alzador, que es un cojín que lo eleva para que le quede bien el cinturón que viene de fábrica en el automóvil. Esos serían los 3 grandes grupos en resumen. Perfecto. ¿Y eso se aplica hasta qué edad? ¿Hasta los 8 años? Es una combinación de peso y edad, porque en definitiva hay niños de 8 años que pueden tener mayor talla y peso, por lo tanto ellos probablemente van a poder ocupar el cinturón que viene de fábrica del automóvil. En definitiva es hasta los 9 años, es decir, todos los 8 años, porque 9 años cumplidos ya no tiene la obligatoriedad, siempre y cuando tenga más de 1,35 m y pese más de 36 kilos. Sí, la pregunta, y que muchos se han planteado también a través de las redes sociales, ¿por qué están exentos de esta normativa los buses escolares? Una discusión que incluso hemos tenido aquí en nuestro espacio, y los taxis, que finalmente son vehículos y que muchas veces, no sé, pues no tienen la obligación de llevar la silla, no sé si también es obligación de los padres poder llevarla, pero en este caso, ¿por qué ellos están exentos? A ver, primero con el transporte escolar. Efectivamente, tenemos que entender que el transporte escolar, como es un negocio regulado, ¿no es cierto?, que tiene una distinta normativa, ¿por qué el legislador no pone énfasis en el transporte escolar? Porque sería bastante difícil aplicar esta ley. En definitiva, porque los vehículos de transporte escolar del 2007 hacia adelante sí están obligados a tener cinturón de seguridad. Recordemos que las sillas, el 90% de las sillas que se venden en Chile se tienen que instalar con cinturón de seguridad de 3 puntos. La mayoría de los transportes escolares trae cinturón abdominal de 2 puntos, por lo tanto hace imposible instalar la silla. Y lo tercero, que sería lo deseable, es que los papás seleccionaran un transporte escolar que tuviera cinturón de 3 puntos y ellos proveyeran de la silla, porque es obligación de los padres. El transporte escolar no puede tener las sillas necesarias, o si las tuviera costaría una fortuna el transporte escolar. Entonces hay que ver dónde se puede mejorar. Ahora, recordar también que el 80% de la mortalidad del año pasado de niños se produjo en transporte privado, es decir, iban con sus padres o sus apoderados en un auto particular. Pero hay un 20% que tal vez de alguna manera se podría evitar. Respecto a ese punto, entonces, si es que, por ejemplo, uno de mis hijos se traslada en transporte escolar y yo quiero brindarle mayor seguridad, yo puedo en este caso proveer la silla, pero no es compatible con la mayoría de los buses escolares, por lo tanto no tendría ningún sentido en este caso. ¿Cómo resolver ese punto ahí? Porque bien hay un 20% de muertes, tal vez, que se podrían haber evitado. Sin duda que sí. Bueno, ese es un tema que la legislación va a tener que irse adaptando.
Mira, te voy a comentar que una investigación que hicimos el año pasado con respecto a selección de transporte escolar por parte de los padres los seleccionan por ser el más barato y el más rápido. Probablemente ese criterio no concuerda con la necesidad de mayor seguridad. Probablemente lo deseable, en la medida de lo posible, sería que un padre pudiera seleccionar un vehículo más nuevo, que tiene más tecnología y particularmente que lleva cinturón de 3 puntos y él provee la silla para su hijo. Nosotros hemos detectado personas que lo hacen, claro, son personas que son hiper aseguradas, todo lo que usted quiera, pero si uno tiene la intención lo puede hacer. Ahora, te produce un desbarajuste porque a lo mejor el transporte escolar no es del año que tienen cinturón de seguridad, entonces es mucho más complicado que la ley se haga patente en este transporte escolar. Y en el caso de los taxis que tú me comentabas también, en ninguna parte del mundo se ha podido solucionar aquello porque básicamente los taxis no podrían andar trayendo tantas sillas como eventuales pasajeros niños pudieran portar. Entonces, ¿qué es lo que se debiera hacer? Que es muy engorroso, que uno se pusiera de acuerdo con un taxi habitual, porque esto es para llevar a los niños, no sé, a la clínica, a un control, etcétera, y instalar la silla. Pero como es tan inmanejable, quedan exentos de esta normativa, principalmente porque no se puede implementar. Alberto, acá en esta normativa no todos están completamente de acuerdo, hay distintos reparos, énfasis diferentes y críticas también a esta nueva ley. Y hay algunos expertos en transporte que han planteado sus argumentos basándose en ciertos reportes o estudios, investigaciones a nivel internacional. Voy a citar solo uno, pero Luis de Grange escribía a través de su cuenta de Twitter, él ha sido bien crítico de esta ley. Dice que los asientos para niños, citando un paper, los asientos para niños todavía no son más seguros que los cinturones de seguridad. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿O qué nos dice la experiencia internacional según la visión de ustedes? Mira, yo a Lucho de Granchi le tengo mucho aprecio, pero lamento que tenga un encono tan grande con una legislación para salvar niños. Mira, te lo voy a responder de la siguiente manera. En los años 50 los médicos recomendaban fumar. La ciencia demostró que producía cáncer y por lo tanto se dejó de hacer. Mira, ese paper que cita Luis de Grange es uno entre miles de papers que hablan todo lo contrario. Efectivamente los cinturones de seguridad son gran protección, pero a los niños pequeños los cinturones de seguridad de los autos no le quedan bien. Y es por eso que se tiene que usar un sistema de retención infantil que es un cinturón hecho a la medida de los niños. Los niños son más vulnerables que los adultos. Y ahí existe gran parte de la literatura que me hubiera gustado que Luis de Grange también compartiera en las redes sociales, que tiene que ver con daño cinético producido por cinturones de seguridad en niños pequeños. Ahí estaríamos equilibrados. Yo te diría que la experiencia internacional es contundente con respecto a la seguridad que ofrece el sistema de retención infantil para el transporte del niño pasajero. Alberto, y tú lo decías al comienzo de la entrevista, si podemos compararnos con otros países, ¿esta normativa nos deja a nivel de qué otras naciones, por ejemplo? Bueno, yo te lo mencionaba, la Comunidad Europea, los países nórdicos, OCDE, que tanto nos interesa, Estados Unidos, incluso yendo más cerca, Uruguay, que es uno de los países que tiene mayor desarrollo en la seguridad del niño pasajero, ellos son aún más exigentes, pero estamos acercándonos a los estándares que nos gusta estar permanentemente, ¿te fijas? Entonces yo pienso que es lamentable que tengamos esta mirada tan contracíclica, no sé, es muy extraño, de verdad. Yo he visto chilenos discutiendo con españoles cómo hacer una paella, con italianos cómo preparar espagueti. No me cabe duda que podemos discutirle a la ciencia que los sistemas de retención infantiles no son útiles. Sí, estoy revisando la legislación de la Unión Europea sobre cinturones de seguridad y sillas infantiles y parece que el tema de los taxis es un tema que ha sido difícil de regular en todos los lugares del mundo, entendiendo la complejidad y también ahí en este caso el esfuerzo, la responsabilidad. Uno cuando va en taxi muchas veces tiene que acercarse, cuando va con niños pequeños llevar bolsos, pero tal vez llevar su propia silla puede ser al menos un factor para poder evitar algún tipo de accidentes. ¿Qué pasa con los buses interurbanos? Bueno, recién estamos desde algún tiempo discutiendo con la necesidad de ponernos cinturón cuando somos pasajeros de un bus, pero ¿qué pasa con los niños en este caso? ¿También quedamos al debe ahí? También quedamos al debe y ahí hay un tema cultural, porque piensa tú que la tasa de uso de cinturones de seguridad todavía sigue siendo muy baja en nuestro país. En el caso del
conductor es más significativa, un 80%, pero ya al acompañante se va a un 48% y en los asientos traseros un 3%. Entonces la gente cuando va en un bus interprovincial se considera que va como en un asiento trasero de un vehículo, que es obvio, ¿no es cierto? Y por lo tanto no tiene el hábito de ponerse el cinturón de seguridad. Y en los últimos siniestros de tránsito que tenemos registro de buses interprovinciales, la mayor compromiso con mortalidad tiene que ver con pasajeros que iban sin cinturón de seguridad. Probablemente podríamos empezar a hacer un hábito de exigirlo, como ocurre en los aviones, y por otro lado, tratar de buscar implementos que existen en el mundo que puedan trasladar a los niños cómodamente con un sistema de retención infantil, pero probablemente empezaría todo el mundo a alegar que encarecemos ahora los viajes interprovinciales. Entonces, sí, claro, hay que ver cuál es la manera más óptima de implementar una norma que es claro que salva vidas. Sabes que hay muchas dudas, hay muchas opiniones. También te quiero preguntar por el costo. Yo sé que uno puede encontrar distintas sillas en el mercado de las que brindan la extrema máxima seguridad, porque tiene 35, claro, estoy exagerando, no sé, 35 sistemas de ajuste y otra que llega al mínimo ajuste, pero que todas en todo caso pueden cumplir con la norma. Pero hay un costo asociado, que muchas veces un alzador puede ser 10.000 pesos, pero que para una familia esos 10.000 pesos pueden significar, no sé, el almuerzo de una semana completa o un esfuerzo importante. Yo sé que hay que hacer un esfuerzo. Te escuchaba, no sé si en otra de tus declaraciones decir que un día de UCI es más caro. Bueno, pero este esfuerzo... 20 veces más caro un día de UCI. Pero este esfuerzo hay que hacerlo, sin duda. Pero hay familias que de verdad muchas veces en este mes incluso pueden hacer aguas. Debería haber el Estado llegado ahí en este caso para tal vez las familias de más difícil recurso, pero que en alguna forma lograron tener su automóvil. ¿Cómo solucionar ese problema ahí también? Ahí entramos en un tema que tiene más que ver con las prioridades, porque cuando una persona tiene un automóvil de distinta condición, nosotros tenemos algunas investigaciones que indican que los automóviles te reportan un gasto adicional de entre 165 y 400 mil pesos al mes. Estamos sumando combustible, seguros, estacionamiento, que está tan en boga hoy día, etcétera. Por lo tanto, cuando uno tiene un vehículo, tiene que estar dispuesto a tener una cierta cantidad de dinero adicional para las mantenciones o para algún equipamiento adicional, incluso reparaciones. Sabemos que es muy difícil, pero yo quiero insistir en que hoy día nosotros registramos en los centros comerciales sillas de precios bastante razonables, 55, 65 mil pesos. Espero que no se estén aprovechando y le estén subiendo el precio, eso ya es tarea de otras instituciones, pero en definitiva tú encuentras sillas accesibles que pueden costar 6 veces menos que un teléfono inteligente, te lo decía, 20 veces menos que la UCI pediátrica, que es generalmente donde terminan los niños con la mejor de la suerte en un siniestro de tránsito por ir sin sistema de retención infantil. Hay que hacer el esfuerzo, yo creo que es un tema de priorizar. Sí, sin duda, claro, hay que hacer un esfuerzo importante desde el punto de vista económico, pero ha sido una de las críticas también. Bien, Alberto, te agradecemos muchísimo tu tiempo y esta información para ir aclarando algunos de los puntos de esta normativa que empieza a regir desde mañana. Muchas gracias.